El circo a la leyenda sin esteroides. Bienvenidos, gente del fitness natural y sobrenatural. Soy Jan y hoy nos subimos al tren del tiempo hasta la era del bronce del culturismo. Antes de 1930, cuando no había esteroides, ni jugos mágicos, ni mitómanos, solo fuerza bruta y natural. Pero, ¿sabías que los primeros culturistas no nacieron en gimnasios, sino bajo en carpas de los circos? Hombres como Eugene Sandow y otros forzudos se convirtieron en trucos de espectáculos en una revolución fitness. Vamos a descubrir cómo los circos crearon a estos gigantes, sus secretos y por qué todo empezó con un aplauso. Suscríbete si te gusta el video y míralo hasta el final y activa la campana de notificaciones, porque esto va a ser un espectáculo. A finales del siglo XIX, los circos eran una locura. Barnum and Bailey, Ringling Brothers, todos viajaban por Europa y América, mostrando maravillas, elefantes, trapecistas y, por supuesto, hombres forzudos. Estos tipos no eran solo entretenimiento, eran los primeros culturistas naturales de la historia, y los únicos, por cierto, antes de las pesas modernas. El circo era el lugar donde la fuerza se exhibía y se perfeccionaba. Levantaban barriles, doblaban barras de hierro y sostenían plataformas con gente encima. Impresionante. Eran los showmen. La gente pagaba por verlos y ellos vivían por impresionar a esa cantidad de público. ¿Sabías que en 1890 un buen forzudo podía ganar más que un médico? Hasta $50 por semana, una fortuna en ese entonces. Pero no solo era dinero, era prestigio. El rey de los forzudos circenses, por supuesto, era Eugene Sandow. Nacido en 1867 en Prusia, comenzó como acróbata de circo a los 19. Su acto: levantar pesas ligeras y posar como estatuas griegas. Pero no estaba solo. Louis Cyr, o CYR, un canadiense de 300 libras, hacía giras levantando caballos y plataformas con 20 personas. Imagínense esa locura. Sin esteroides, porque obviamente no existían ni se estaba pensando en realizar ese tipo de sustancias. Puro poder natural. Otto Arco, un austríaco bien bajito, impresionaba levantando humanos como si fueran plumas. Estos tipos no solo actuaban, entrenaban, esas improvisadas, tensión muscular y combates entre ellos. Imagínate un día levantando un barril, al siguiente posando para 5,000 personas. Eso sí es entretenimiento. ¿Cómo se ponían tan fuertes sin gimnasios modernos? Primero, usaban simplemente lo que tenían: pesas de circo, barriles, piedras, clubes indios. Sandow entrenaba con mancuerna de 10 a 20 libras. Recordar, si no lo has visto mis videos, tengo varios videos con respecto a la explicación de los entrenamientos de Eugene Sandow, su metodología de entrenamiento. Son 2 o 3 videos. Si no, recuerda ver a la lista de la era de bronce del culturismo, la mejor era de la historia del culturismo y hombre forzudo. Este hombre cargaba hasta 200 kilos. Segundo, que tenía Eugene Sandow era la fuerza funcional, o estos sujetos subían cuerdas, cargaban equipo, peleaban en show. Tercero, isométricos, método clave: aguantaban peso estático por minutos, algo que hoy olvidamos. Y obviamente comía simple. No hay un secreto para este tipo de sujetos, como ahorita te venden mitómanos, drogadictos, etcétera, donde tienen que comer no sé cuántas veces al día, donde tienen que comer cosas especiales, donde tienen que comer suplementos, usar suplementos, utilizar batidos proteicos, pura paja mercadotecnia. Estos sujetos comían sus 3 buenas comidas al día y ya. Incluso Eugene Sandow a veces se tomaba su chela.
Dato impactante, Sir levantó 553 libras con un dedo en 1891. O sea, con un dedo, eso es fuerza sobrenatural de otro nivel. Del circo al culturismo moderno, los circos no solamente crearon hombres forzudos, sino el culturismo mismo. Por eso Eugene Sandow es el padre del culturismo, y a estos drogadictos actuales se entregó una estatuilla donde es la imagen de Eugene Sandow, cosa que debería darle una profunda vergüenza a estos drogómanos. En fin. En 1901, Sandow dejó las carpas e intervino en el primer concurso de culturismo en Londres. El nacimiento oficial de deporte, CYR, inspiró a los strongmen modernos, y Arco mostró que el tamaño no lo es todo. Estos pioneros salieron del circo y llevaron la fuerza al mundo. Hoy, con esteroides y máquinas, olvidamos sus raíces. Sin químicas, solo esfuerzo. Si ellos lo hicieron bajo una carpa, ¿qué excusa tenemos nosotros? El circo les dio aplauso, pero ellos nos dieron una lección. La fuerza es pura cuando es real. Repito, el circo les dio aplausos, pero ellos nos dieron una lección. La fuerza es pura cuando es real. Los circos crearon a los primeros culturistas naturales y su legado sigue aún vivo. ¿Qué opinas de estos gigantes? ¿Volverías al estilo circo para entrenar? Déjame en los comentarios. Si esta historia te voló la cabeza, dale like, suscríbete y comparte. Y recuerda vernos en otro video con respecto a los hombres forzudos, culturistas naturales de la era de bronce, de 1930 hacia abajo, donde no existía ningún tipo de química, como ahora sobra en todos los gimnasios del mundo y en las redes sociales. Gracias a todos, bye bye, aplauso para ustedes.